¿Qué pasó, César? ¿Qué creen? Que se me olvidó que vengo vestida de verde y que miren, vean, estoy transparente. Se me olvidó que con la pantalla, por eso luego me cambio de acuerdo a la ropa que traigo diario porque no se puede. Y miren, soy como la mujer invisible. Bueno, se ve padre. Se me olvidó de churro que traigo aquí un suétercito. ¿Cómo están? Bien, yo dije, es que volteé y nada más oigo que hace. Y yo, ¿qué hice? Me voy a poner el suéter para que no se vea tan raro. Bienvenidos a todos, qué gusto saludarlos aquí en el Precio de la Fama. Yo muy contenta de estar con ustedes. ¿Ustedes cómo están? Entré hasta con el cabello mojado de que me cayó la lluvia. Pues cómo me lo voy a tener que poner así encima para que no me vea tan rara. Ah, bueno, no, me lo pongo y me lo cierro. Oigan, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en este martes lluviosito. Y pues es que ya de que empieza la lluvia, yo creo que julio, agosto, pues ya ven que por ahí de septiembre se va pasando la lluvia. Ay, qué chistoso, ¿verdad? Que con el verde no se ve nada. Bueno, ahí ya, ¿verdad? Ya regresé. Cuerpo completo, ¿cómo están? Mago Campos, bienvenida. Miguel García, saludos. Ay, qué bueno que ya dieron su like, Beto Valdivia. ¿Ya diste like, Beto Valdivia? Espero que sí, que hayas dado. ¿Ya se ve bien? Sí, ¿verdad? Ah, no, porque todavía tengo partes verde y todo lo verde se transparenta. Espero que todos den su like. Dice, nosotros tenemos muchísimo calor en Houston. Beto ya dio su like. Graciela Mendoza, Elena García, buenas noches a todos, bendiciones. Rosalba Novak, saludos. Gracias a todos por estar aquí y por conectarse con el programa. Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí en contacto con todos ustedes. Bienvenidos sean todos los que se están conectando. Le pueden dar suscribirse al canal, que vamos muy bien, terminando este mes. Dice, ya te ves bien. Sí, gracias. Es que era por la blusa. Ahora me va a dar un calor, Graciela. Se pueden suscribir y al lado dice unirme es para las membresías de los Anilovers. Y con el like, pues ya estamos hechos. Así que gracias. Ahí les encargo que le echen ojito a todas las entrevistas que he subido porque están muy buenas y nos ha ido muy bien. Me acerco un poquito. Bueno, pues fíjense que les había yo comentado que la película de Barbie pues le ha ido muy bien en Estados Unidos y ha rebasado en taquilla a películas como Mario Bros. Pero en México no, en México sigue a la cabeza Mario Bros. Y en segundo lugar Barbie de los estrenos de esta temporada de verano. Pero vamos a ver un poco a Margot Robbie, que ella sí conoce a Isa González y hay foto para que no digan que no, y es que no es cierto, pero Margot Robbie ha impresionado con esta historia, que no es para niñas chiquitas, eso hay que aclararlo, pero pues como es Barbie, los papás han llevado a las niñas, pero no para niñitas tan chiquitas. Así que a ver, vamos a ver. Yes, Así está, así la recibieron. Oigan, Margot Robbie es de una belleza espectacular. En el avión el otro día venía viendo la película de Babylon, de Babilonia, ¿ya la vieron? Esta película con Brad Pitt y a mucha gente no le gustó, a mí me gustó, es un poco oscura, un poco extraña, pero ahí sale Margot Robbie y qué guapa, es una mujer bellísima, pero sobre todo muy buena actriz. Así que si no ha visto Babilonia, yo se la recomiendo. Habla pues de una actriz, bueno, de una que era como más bien una mujer en decadencia y de pronto salta al mundo del cine y resulta que es todo un suceso dejando atrás a otras protagonistas en la época del cine mudo y luego ya empieza a ver películas con sonido y ella logra unas transformaciones impresionantes y todo el mundo se queda pues sorprendido de lo buena actriz que es en la película de Babilonia y fuera también. Ana Sora, ¿cómo estás? Buenas noches. Tony JC, saludos y bendiciones desde Tlaxcala. Rosalba Novak, me da mucho gusto que te vaya bien en tu canal. Muchas gracias. Encarnación Huerta, me dicen que no suenan las campanitas. Lo que me han sugerido es que activen la campanita de notificaciones, la desactiven
y luego la vuelvan a activar, que a veces sucede eso, que no sé por qué no les llegan las notificaciones a tiempo, pero qué bueno que ya andas aquí. Bueno, pues mucho, ayer lo platicamos que corrió el rumor que estaba muy mal, doña Silvia Pinal, que iba a ir una ambulancia, que iban a ir a su casa, que tenía problemas respiratorios. Hoy son los premios Bravo y creo que no la llevaron por fortuna porque hay mal clima, pero sí le pidieron que hiciera un mini video para que la gente compruebe que está en perfecto estado de salud. Y desde la sala de su casa, doña Silvia Pinal, vean lo que dijo. A todos los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer. Sí que sí, estoy bien. O sea, nada más así muy breve. Sí que sí, estoy muy bien. Luciernaguita, hola Anita, ojalá no entrevistes a Mayer cuando salga de la casa de los famosos o nos iremos muchos otra vez. Pero entonces no entiendo, a ver, Luciernaguita, por qué mucha gente sí está votando por Sergio y van 6 semanas que lo nominan y 6 semanas que la gente lo salve. Entonces, como que no estoy entendiendo a quién sí le cae bien y a quién sí le cae mal. Pero volviendo a lo de Silvia Pinal, pues ellos quieren dejar en claro la familia de Alejandra Guzmán, Luis Enrique, Efi, que trabaja con ella, que se encuentra bien, que no está grave, que no hay problemas de salud. Bueno, también hay que entender que tiene 92 años y les digo, a lo mejor no sé si tiene una tos, pues puede preocupar por ya la edad. Los doctores lo que han aclarado es que hacen visitas por lo menos una vez al mes, 2 doctores que la revisan para ver lo que tiene, ver sus medicamentos, en fin, decía Efi, es que ya le dan tantas medicinas que están viendo de qué manera suplir otras cosas y quitarle algunos medicamentos, porque luego es demasiado y también ellos se hartan, pero bueno, van regularmente a visitarla el doctor y por eso es que se ha visto a veces la entrada de los mismos. Luciernaguita, no, no es eso es fraude. Todos los medios lo comentan, que Mayer compró bots. Isela Costa, hola Anita, desde Virginia Beach. Anita, enojada, no sé qué pasa con la Casa de los Famosos. Hay discriminación, bullying y manipulación. Mal por Televisa, por eso está nuestro México mal. Espero gane Jorge. A los otros. Bueno, pues es que se han dicho tantas cosas. Yo sí siento que hicieron bullying, que aquí se los comenté, o no sé si lo comentamos ya de tanto que hablo, con Barbie por su forma de hablar. Yo decía que hay otras cosas, si quieren poner contenido de la Barbie, que podría ser que es una mujer de lucha, de superación, que la pongan a platicar de eso, de sus orígenes, de cómo empezó a boxear, de los golpes que tienes que recibir, del daño que ocasionan estos golpes constantes en la cabeza, de cuántas peleas ha ganado. Y creo que no han explotado esa parte de la historia que sí sería un contenido muy rico. No burlarse de ella y de su manera de hablar, hacer una nota específica para burlarse de eso y además todos sus compañeros pasar al confesionario a reírse y a decir que no le entienden. A mí eso me pareció bullying y discriminación, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues cada quien. Oigan, a todos nos ha sorprendido ver imágenes de Shakira ahora con Rauw Alejandro, porque ya ven cómo está la situación amorosa de Rauw Alejandro. Y ahí se les ve, miren, ahí están juntos, no estamos diciendo que es romance, pero están en Puerto Rico, bañándose en un río que todo el mundo decía, ay, está muy sucia esa agua, pero a veces no es que esté sucia, acuérdense que el color del agua depende de lo que hay abajo del mar o abajo del río, entonces no quiere decir precisamente que esté sucio. Graciela Mendoza, Anita, tú la podrías entrevistar porque muchos no lo conocemos, sería interesante saber de ella, de la Barbie, lo voy a entender, lo voy a solicitar para que me puedan dar una entrevista. Barbie dijo que a raíz de los golpes tiene secuelas, a eso me refiero como para que se burlen, ¿no, Graciela? Graciela Santiago. Pero bueno, muchos se preguntan qué hacían Shakira y Rauw Alejandro. Lo que pasa es que ahí fueron los premios Juventud, son amigos, pero miren, ahora todos los que ven con Shakira dicen que son sus novios, entonces tampoco hay que exagerar. Y pues Rauw Alejandro terminó con Rosalía y todos estamos impactados, seguramente los fans o quienes les gusta
esta historia de amor, pues estamos en shock porque apenas hace 5 meses, ¿se acuerdan? Le había dado un anillo de compromiso, se habían jurado amor eterno, ella se le veía gozosa y feliz, a él también, habían hablado precioso el uno del otro. ¿Qué habrá pasado? No se sabe porque apenas trascendió que pues termina este romance, pero ellos no han querido dar más detalles. Estaba checando sus cuentas para ver si veía algo, alguna señal, nada, fíjense, nada, nada. Solo ella publicó una imagen donde dice que acabó el tour de Motomami. Sí platica que hubo como muchos cambios, que le trajo Motomami muchas cosas, pero se llevó otras, pero habla así en general, no de Raúl Alejandro, y Raúl Alejandro también manda saludos, que había estado encerrado en su casa, pero que va a volver a las redes, entonces, pues no habla específicamente del truene, pero desafortunadamente ya terminaron. Me están preguntando de Alfonso Iturralde, en efecto, Andrés Bracho falleció, Alfonso Iturralde, un actor de Televisa de muchos años, fallece a los 73 años, apenas cumpliría 74. Andrés, este actor nacido en Mérida, Yucatán, el 10 de octubre de 1949, se lanzó al mundo de las telenovelas en la época de los 80, hizo muchas historias, pero yo creo que la de Marimar fue pues una de las historias más reconocidas. Hizo muchas telenovelas que aquí apunté para podérselos decir, y bueno, pues le han dado el pésame pues todos los actores que trataron con él y que lo conocían. Por ejemplo, hizo Marimar en el 94, El hogar que yo robé, La pasión de Isabela, Preciosa, muchos capítulos de Mujer Casos de la Vida Real, La fea más bella, la desalmada recientemente, que fue la última, y lo último que hizo fue en un capítulo de Como dice el dicho. Dentro de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, fungió como oficial mayor en la administración de Silvia Pinal. Miren, hablábamos de ella. Ocupó el cargo de secretario de actas de acuerdos en la gestión de Yolanda Ciani, o sea, siempre estuvo involucrado en las cuestiones sindicales. Descanse en paz, querido compañero y amigo Alfonso Iturralde. Entonces, pues descanse en paz, y acuérdense que hacía un personaje pues que llamó mucho la atención en Marimar, y por ese mucha gente lo recuerda, la gente que es pues que es muy fan de las telenovelas. Descanse en paz y un cariñoso abrazo para toda su familia. Me estaban diciendo, porque ven que ayer hablamos de la palomita de Twitter, de Twitter, que lo van a quitar, y ahora Threads está haciendo competencia, pero me decían, ¿por qué no se ve la X? Porque en las computadoras sí se ve y en los teléfonos sigue apareciendo el pajarito azul. Ya me puse a investigar y lo que pasa es que todavía no se activa para teléfonos inteligentes, solo en la computadora. Si buscan Twitter ya aparece con esa como X, y en los teléfonos inteligentes todavía no reconocen ese cambio, entonces por eso es que no lo pueden ver. Pero Threads, ¿ahora qué va a hacer? Pues ahora van a poder ver a través de Threads quienes hacen comentarios, quienes lo siguen, pues van a ofrecer cosas diferentes para que la gente pues ahora siga Threads y deje Twitter. Mark Zuckerberg anunció que Threads, la nueva app de Meta, que competirá directamente con Twitter, permitirá ver el contenido de las cuentas seguidas en orden cronológico, o sea, va a ordenar conforme vayan poniendo sus mensajes. Ahora sí que está padre, que bueno que haya competencia, y ya cada quien con quien se encariñe. Lo que pasa es que los que llevamos tantos años con Twitter, yo también ya estoy en Threads, pero pues falta como agarrarle la onda y el cariñito, y será poco a poco. Lo que pasa es que con tantas redes sociales es como con las plataformas de streaming. Oye, ¿cómo le va a hacer uno caso a todas y vas a poder ver todas? Pues no es posible ni verlas ni pagarlas. Pero ayer que estábamos con Carla Estrada decía, aprovechen la promoción de ahorita de ViX Plus, que son 495 por año, para poder ver la serie de Gloria Trevi, porque dice después pues va a costar más, por lo menos 100 y tantos. ¿Quién es el señor
Michelle Sanders, pues es Alejandro Martí, que también falleció lamentablemente el día de ayer, fundador de Tiendas Martí y también de los Sports City, me parece, de esto, cadena de gimnasios, y fue también a quien secuestraron, ¿se acuerdan? A su hijo, y que él ha pasó muchas penas y se volvió activista hablando de los secuestros. Él luchó mucho porque se supiera la verdad de quién le había arrebatado la vida a su hijo, quién lo había secuestrado. No sé si recuerden toda esta historia conmovedora. Y finalmente a los 73, también 73 años, falleció. Descanse en paz. Luz Ojeda, hola, buenas noches, Anita. No es posible que Sergio Mayer siga ahí. Para mí es totalmente fraude. Pues yo veo que mucha gente piensa esto, pero pues no podemos asegurarlo. Ya ven que Isabela Camil también está furiosa con esta situación, pero creo que también Isabela, al hacer comentarios de que fraude la casa, que tratan mal a su marido, que lo hacen quedar mal cuando él es un gran estratega, pues lo único que va a hacer es que si Sergio Mayer tenía una posibilidad o 5 de ganar, pues en la producción van a decir, no va a ganar Sergio Mayer, porque la esposa ya hasta nos quiere demandar. Entonces, qué raro, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Laura G hizo un en vivo porque pues este viernes se va de Venga la Alegría, que ya les he contado que va a haber muchos cambios, entre ellos la salida de Laura G, la llegada de Mitch Rubalcaba, que no quiere decir nada, anda muy misterioso, pero es un hecho que se va a hacer espectáculos en Venga la Alegría junto con Flor Rubio y Ricardo Cázares. Entonces, pues resulta que hizo este en vivo y vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Laura G. Tomé la decisión de no renovar el contrato y creo que cada quien tiene sus razones y mi razón creo que es muy válida. Primero, llevo 6 años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Me refiero a muy demandante, es un programa que tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos, y yo lo sé perfectamente, y cada quien no se critica absolutamente nada. Pero estoy en un momento de mi vida en donde pues mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos. Si un día tenía fiebre 1, bueno, era un show porque no podía faltar a trabajar, porque soy muy responsable. Y obviamente me generaba mucho caos de no poder estar, o en el día del libro y en el día del quién sabe qué. Ya saben que los niños en las escuelas siempre hay mil compromisos. Principal, quiero estar con ellos. Quiero disfrutar estas vacaciones con ellos. Quiero ir más a Argentina, que es allá está la familia de mi esposo. Quiero gozarlos. Ustedes dirán, bueno, pero de 9 a... Ahí es parte de lo que dijo Laura G, que ella tomó la decisión, porque eso es un hecho, me lo confirmaron, no la corrieron. Ella decidió irse, ya llevaba varios años y sí, los programas matutinos, como ella dice, son muy demandantes. No te puedes ir de viaje más que una semana, que es lo que te permiten regularmente, depende cómo haya acordado, pero así máximo 15 días. Hay que estar, aunque tus hijos estén mal, enfermitos, el festival de la escuela, porque no puedes estar pidiendo permisos cada vez, porque si te dieran permisos a ti, pues le tendrían que dar a todos y todos tenemos problemas y necesidades. Entonces, pues los permisos los guardas para causas de fuerza mayor, ¿no? O cuando te sientas mal o algo así, pero a mí me pasó lo mismo y yo sí duré muchos años porque como dice, en este medio hay quienes como ella somos extremadamente disciplinados, pero pues yo tampoco faltaba y les he contado con tristeza que no podía ir a los festivales de mis hijos, no porque no quisiera, no me dejaban. Y así les decía, es que es el festival de mis hijos, no, y nunca logré que me dieran permiso. Luis Rendón, Laura ya está pagando el karma que le hizo a Gomita en Sabadazo y mete pretextos a sus hijos, pero no, Luis, porque de verdad ella fue la que renunció y el karma de qué, o sea, no creo que todo lo que te pase sea de esa manera, bueno, respeto tu opinión, pero creo que en esta ocasión fue decisión de ella para poder estar más tiempo con sus hijos, su familia, porque ella también, Laura, ya está en el radio, tiene otras actividades, no solamente hace Venga la Alegría. Recuerden que todos en este medio generalmente tenemos varios trabajitos,
porque se apaga uno y tienes otro, y Laura allí, pues como yo y varios, tenemos varias chambas. Yo le deseo lo mejor y espero que le vaya muy bien. Michelle Sanders, pues está bien que Laura allí quiere estar con sus hijos, que están chiquitos. Bien por ti, Laura, como mamá, los hijos son tu primera, son primero. La infancia no regresa. En efecto, Michelle, como dice ella, cada quien decide y sabe cómo lleva las cosas. Entonces, pues ella tiene otros programas y otras cosas, entonces se dividía en mucho. Cada quien se acomoda de alguna manera y cada quien toma decisiones porque de acuerdo a las necesidades en tu vida. Entonces, bueno, yo lo respeto y deseo que le vaya muy bien. Algunos dicen que porque se va a ir a Miami y que ya tiene, ay, me está picando algo, que se va a ir a Miami y que de hecho, pues va a irse a suplir, como digamos, a hoy día el lugar de Adamari López, pero yo creo que ya hay muchas conductoras por allá. Ese programa ya está muy aburrido, va en picada, el de Venga la Alegría, eso dice Vicky. Pues bueno, están haciendo cambios y están haciendo el esfuerzo por mejorar, como en todos los canales le hacemos, o sea, hay cosas que gustan, cosas que no, y pues la televisión es cambio, cambio, cambio constante. Ahora vámonos con Ingrid Coronado, que esta entrevista tenía pendiente de pasárselas desde el otro día, porque una vez más aclara qué pasa con ese departamento de Cuernavaca. Decía que el departamento todo lo dejó bien estipulado con abogado Fernando. ¿Cómo viste todo esto? Vamos punto por punto. Yo creo que es importante que quede súper claro que a mí tampoco me hubiera gustado tener que ir al funeral del papá de mis hijos. Es un lugar al que nadie quiere ir, pero ni modo que pasara a dejar a mis hijos o que los mandara en taxi, ¿no? Era un momento importantísimo para ellos y por supuesto que mi trabajo era estar con ellos, por lo tanto, eso es algo que no estaba en discusión, ¿no? Fue un momento muy íntimo, un momento muy importante en su vida y necesitaban a su mamá y necesitaban a su hermano mayor a su lado apoyándolos. Entonces, pues eso tuvo que ser de esa forma, ¿no? Por otro lado, la comunicación con ella, hace como 2 meses me dijo que me iban a hablar sus abogados y nunca han aparecido los abogados. No sé si hay abogados. Y con respecto al departamento, algo que creo que nos tiene que tener claro, nos tiene que quedar claro a todos, es que una buena forma de demostrar el amor que sentimos por las personas es respetar su decisión, ¿no? En su momento yo pagué un precio altísimo por respetar las decisiones de Fernando. El precio fue muy alto y ustedes lo saben, ¿no? Con el tiempo he tenido la oportunidad de mostrar pruebas de que lo que se dijo de mí no era cierto, pero cuando él me pidió el divorcio, yo acepté su decisión. Cuando él no quiso hacerse sus tratamientos, acepté su decisión. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo demuestro el amor que siento por los demás. Y ahora es una muy buena oportunidad de demostrar el amor que se sentía hacia él, de mi parte y de la suya, respetando su última voluntad, respetando su decisión. Si él hubiera querido que ese departamento fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo, que era sacar el departamento del fideicomiso, que me liquidara mi mitad, me ahorraba 9 años que tuve que pagar de cuotas retrasadas y hubiera dejado ese departamento junto con el otro que le dejó en el testamento, ¿no? Pero si lo hizo de esta manera, pues a mí lo que me hace pensar es que quiere que ese departamento sea para mis hijos. Por lo tanto, yo tendré que hacer lo que corresponde para que se cumpla esta que fue su última voluntad. Pues ahí está claro, lo ha dicho 1000 veces, pero quería ponérselos porque pues luego hay muchas confusiones, exactamente ya lo dice, y ella vuelve a corroborar, o sea, ella no abandonó a Fer del Solar cuando estaba enfermo. Fer decidió salirse de la casa, no hacer los tratamientos que Ingrid le había procurado y que le había buscado pensando en su bienestar, y el que pide el divorcio es Fer del Solar. Así que ella no fue la villana que lo abandonó, pero bueno, así se dijo durante mucho tiempo, porque ella en su momento, como la atacaron tanto, pues prefirió no salir a aclarar porque iba a salir peor. Entonces, y del departamento, pues es de Ingrid. Nada más que Ana, pues yo creo que está haciendo tiempo para seguir viviendo ahí, seguir rentando el otro que sí le heredó Fer y pues saca dinero y se queda en uno que no es suyo. Janina Samantha, sí, Anita, ya le reclamé siempre a mi mamá que nunca estuvo en festivales ni graduaciones y ahora que tengo a mis niñas comprendí todo. Te amo, mami, saludos. Sí, Janina, a mí me pasó igual. Cuando uno está trabajando no es que uno no quiera ir, los hijos no tienen la culpa y los hijos no lo entienden, pero a veces pues no hay de otra. Si pides el permiso y te lo niegan, ¿qué hacemos? Janina, Beto Valdivia. Oye, Anita,
ya se leyó el testamento de Fer, entonces, ¿por qué no se cumple? Pues porque ella es un fideicomiso, pero ese departamento no es parte del testamento. En el testamento le dejaron el departamento a Ana Ferro en Ciudad de México, y ese departamento es de Ingrid y no está en el testamento, pero ella no se quiere salir. Cuando la gente que vive en una casa que no es suya no se quiere salir, pues hay que recurrir a procesos legales para poder sacarlos. Así pasa como, por ejemplo, si rentas una casa, entonces no se quiere salir esa persona, tienes que meter abogados, porque no puedes ir y sacarla a patadas. Digo, sería divertido, pero no es así. Luciérnaga, Ingrid está bien que pelee sus bienes, pero con la valentía que habla ahora, debió hacerlo cuando estaba Fernando, como ahora él ya no está, pues se le hace muy fácil. Pues sabes que no fue eso, Luciérnaga. Bueno, te voy a explicar qué es lo que yo creo. Como le dieron, pero con todo, a Ingrid Coronado, y si salía en ese momento, de todas formas no le iban a creer, y de todas formas, como pues Fer estaba enfermo, la gente se va con la gente que está enferma, y sí, mucha gente que desleal, que mala onda, que lo abandonó en medio de la enfermedad, no iba a poder revertir en ese asunto. Yo creo que estuvo mejor que se callara, y con el tiempo, aunque tuvo que aguantar muchos ataques, las cosas se pongan en su lugar. Laura Cervantes, Ana Ferro es una vividora, eso dice Laura Cervantes, realmente muestra con descaro su verdadero ser. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Oigan, Coque Muñiz, dice Luis Rendón, ya se parece a don Ramón, que debía 8 meses de renta. Pues sí, porque fíjate que Ana Ferro y Fer vivían allí, pero no pagaron los servicios correspondientes de ese departamento en Cuernavaca. Entonces ella tuvo que pagar, para no perder el inmueble y que no se retrasara, todos esos servicios que ellos no pagaron. Entonces ella lo está pagando y lo está gozando Ana Ferro, pues no es congruente, ¿no? Dice, yo no estuve en todas las actividades de mis hijos, Ingrid Cabrera, pero sí en la mayoría, gracias a Dios. Yo era la jefa. Ay, me estás presumiendo que eras la jefa y podía arreglar los descansos a mi conveniencia. Ay, Ingrid, cuando eres jefa se puede, pero cuando uno es empleada, imposible. Coque Muñiz va a tener concierto nuevamente, y aquí nos platica Coque Muñiz, cómo, cuándo y dónde. Hola familia, este viernes 28 vamos a estar en el Lunario del Auditorio Nacional. Quiero invitarlos porque la vamos a pasar de rechupete, me va a acompañar mi hijo Axel, así que tenemos todas las ganas de que ustedes nos acompañen. Viernes 28 en el Lunario del Auditorio Nacional. Esta es la 1208, 1209, no sé, pero estamos felices de regresar. Nos vemos este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional. ¡Familia! Ahí los veo. Ahí está Coque, por si quieren ir a verlo, es encantador y pues tiene un gran espectáculo, así que si gustan, ahí está, va a estar Coque Muñiz en el Lunario del Auditorio este viernes. Ahora les quiero contar esta historia. Con eso de los influencers y los famosos, se ha armado todo un lío. ¿En qué aspecto? Muchos solicitan intercambios, porque hay a quienes se los ofrecen, pero hay otros que solicitan, entonces quieren hacer la fiesta todo de prestado. Entonces nombran a alguien, por ejemplo, de su equipo y le dice, consígueme todo. Entonces van con una pastelería, quedan con una cosa, con otro, y tienen que cambiar los intercambios por publicidad. Más adelante les voy a decir qué famosa hizo un intercambio para los 15 años de su hija y ahora no quiere pagar. Pero antes hay molestia en la casa de los famosos, en los integrantes, les voy a explicar por qué. Porque se supone que mientras todos van saliendo, cuando sales ya de esa puerta del que gira, caminan por el pasillo, se suben al coche que los lleva, llegan al estudio y entonces una de las cosas que hacen es pasarles un video con todo lo que han dicho de ellos dentro de la casa. Así ha sido con todos. A la única que cuidaron y protegieron fue a Bárbara Torres, que a ella no le pasaron todo lo que se decía de ella, supuestamente que para protegerla porque ella salía muy mal, pero yo ahora no la veo mal, la veo pero como si nada hubiera pasado. Y Ferca aquí lo aclara y dice, qué mala onda que a los demás sí nos exhibieron o nos hicieron ver ese video y sentirnos mal. Les dejo una preguntita. ¿Por qué no todos nos trataron igual? Yo salí toda atolondrada, no quería salir, vestido así, la realidad. Y llegas al foro y te ponen videos y te ponen de todo lo malo que hablaron de ti. ¿Por qué a la señora no se lo pusieron ayer?
Ahí está lo que dijo Ferca, porque a Bárbara Torres no le pusieron lo que tenía que decir, que ver de todo lo que hablaban de ellos. O sea, si de alguien hablaron mal la mayoría de los integrantes de la Casa de los Famosos, fue de Bárbara Torres, y fue la única que no le pusieron el video, y a todos los demás sí se los pusieron. Entonces, pues eso les está pareciendo injusto. Luego también muchos criticaron a Bárbara Torres ayer, que en media transmisión le dijo a Lapio, oye, tú ganaste un coche y quedaste de darnos 40,000 pesos. Y le dijeron que quede mal gusto. Y Diego Derice luego, ey, luego te damos tu programa y arreglas esas cosas. Y luego en otra parte quiso abrazar a Ferca, y Ferca sí, porque pues oye, a Ferca le gritó, ¿se acuerdan? Ahí fue cuando empezó con el primer rollo de el espasmo y demás, y pues Ferca no, se ve que no la quiere y no la quiere ni saludar. Ahora sí les decía de las famosas que buscan intercambios. Entonces buscan intercambios y luego resulta que no quieren pagar. ¿Por qué se los digo? Alicia Machado organizó la fiesta de 15 años de su hija. Entonces ella estaba muy contenta y realizó varios intercambios, pero con una chica hizo el intercambio del pastel, y aquí ella explica qué pasó con Alicia Machado. Bueno, entonces yo le dije a Leven Planner que no podía. Entonces, bueno, accedí que sí, porque me dijo, no, que es para tal. Alicia Machado, ya, para que sepan. Y es una artista, y yo ya hablé con ella, y no te va a quedar mal. Entonces, me quedó mal. Yo nada más les voy a decir algo, señores, influencers, artistas, si no quieren pagar, hagan publicidad, porque la gente no trabaja de gratis. Ninguna persona, sea la del cake, sea la de los postres, sea la de la comida, sea la de las luces, sea cualquier persona, cualquier empresa no te va a trabajar de gratis. Y si no quieres pagar y eres un artista, haz publicidad. No seas culero. Por decirlo vulgarmente, no seas así. Y si tú tienes el dinero para pagar, porque no quieres hacer publicidad, pues págalo y no hagas ninguna publicidad. Ella se llama Magdalena. Ya para terminar, haz de cuenta que las empresas de la fiesta de los 15 años de su hija, pues obviamente empezaron a exigir su publicidad, que ella no quiso hacer publicidad porque dijo que la fiesta de su hija no iba a ser un mercado o una verbena o no sé qué palabras usó, la verdad, no estoy segura, pero pues si tú no quieres hacer que una fiesta sea así como tú piensas, o te quieres hacer como que la que tiene el dinero para pagar todas las empresas que fueron a la fiesta de tu hija, pues entonces paga. Tan fácil que es pagar y nadie te molesta. Pero pues si no quieres pagar y encima te haces la digna de que pues no puedes hacer publicidad, que porque no, la fiesta de tu hija no es así, no entiendo nada. Entonces, y va para todos, o sea, va para todos los influencers. Ella se llama Magdalena, vive en Miami, donde vive también Alicia, y ella hace unos pasteles divinos para las fiestas o para donde lo soliciten, cumpleaños o lo que sea. A través de la gente de Alicia Machado la buscan para que haga el cake, como dicen allá en Miami, el pastelito, que era un pastelote porque era para los 15 años. Ella hace un pastel maravilloso y resulta que luego Alicia no quería cumplir con las historias que se habían pactado, porque solicitó varios intercambios y luego dijo, yo no voy a hacer como un mercado y una publicidad de todo. O sea, ella quería ponerse el sombrero de que ella había hecho la gran fiesta para su hija cuando muchas cosas eran de intercambio. Entonces, si te lo consiguen, un pastel es lo mismo que con los dientes de Poncho de Nigris. Si tú haces un acuerdo, a ver, por los dientes, que son 200,000 pesos, voy a hacer 3 historias, pues haces las 3 historias. Y luego encima ya ven, Poncho, el crédito se lo daba a otro doctor y no al doctor Benavides.
En este caso, bueno, ya me desvié, pero en este caso había quedado Alicia de hacer varias historias por el pastel y por otras cosas que le dieron por intercambio. Y a la mera hora no quiso hacer y le dijo a esta chica Magdalena, a lo mucho, si quieres, te haré una historia y that's all. O sea, me estaban comentando gente que conoce a Magdalena que verdaderamente muy mal porque no era el acuerdo. Un pastel no cuesta 3 pesos, pero luego también como cada quien pone el precio a sus historias, pues según Poncho de Nigris, una historia de él vale 200,000 pesos, ¿no? Entonces, Alicia pensó que con una historia ahí bastante chafa del pastel era suficiente y no, porque no era el acuerdo. Tú le puedes poner el precio que quieras a tu historia, pero si el acuerdo se hace antes y son 3 historias por el pastel, pues cumples las 3 historias, no se vale andar como regateando porque es un trabajo, cuesta, y ellos en los intercambios los hacen porque es una manera de darse publicidad, pero sí hay unos que exageran, y como dice, si tienen dinero y se sienten tan sofisticados, pues no pidan intercambios y paguen. Y como con Alicia Machado ha pasado con muchos influencers, que luego se sienten, bueno, ya por los millones de seguidores, piensan que todo el mundo les tiene que rendir pleitesía y pagar todo lo que quieran. Y creo que ahí se está confundiendo, porque además una cosa es que te lo ofrezcan y una cosa es andarlo pidiendo. Yo creo que si te lo ofrecen y se hace, les digo, un acuerdo, se respeta. Si tú lo andas pidiendo con intención de no cumplirlo, pues no se vale. Es como, ¿se acuerdan este influencer español que entró a una tienda de hamburguesas, ¿no? Borja, luego se metió, comió todo y ya que terminó dijo, no les voy a pagar la cuenta porque lo voy a pagar con historias. Nadie se lo había ofrecido, o sea, porque él va a decidir que entra a comer porque es influencer y no va a pagar porque lo va a subir en sus historias. No hay que confundirse. Mago Campos hubiera tenido mejor madrinas y padrinos de la fiesta y se ahorra la publicidad, es lo que decía Beto Valdivia, y dice, bien que se tragó el pastel. Pues claro, no solo ella, se comieron el pastel, ella y sus invitados. Entonces es como yo brindé esta fiesta y resulta que todo era prestado, bueno, de intercambio. Entonces, pues un tache muy grande para Alicia Machado. Creo que esas cosas no se hacen, por eso quise conseguir el testimonio, porque luego dicen que uno inventa este testimonio, porque conozco a la chica, bueno, sé quién es, y bueno, a ver si luego nos habla más ampliamente. Le voy a pedir una foto del pastel para claro, una foto para podérselos mostrar, para que vean cómo estaba de bonito el pastel y cómo hizo el desdén Alicia Machado. Eso no se vale. Tache para ti, Alicia Machado. Paulina Rubio, que ya ven que ya se siente, pero española, pero además así como que no sé qué le pasó en este video. Vamos, ¿qué les parece? Si vemos el video y ahorita lo comentamos, pongan atención. Vale, bueno, pues si yo le puedo preguntar a la inteligencia esta top, me gustaría preguntarte, ¿vas a estar aquí dentro de 100 años? Obvio que van a seguir, la que no vas a seguir eres tú, me van a contestar. Ni quiero. ¿Qué tal, Paulina Rubio? Ya hablaba ahora sí que como muy española, y eso que ya hace mucho tiempo que no vive en España, pero ya se le quedó el tono, vive en Miami, de hecho, ya era para que hablara otra vez en español normal, en un tiempo, pero hace mucho, cuando anduvo con Colate, es cuando vivió en España y demás, pero bueno, ya tiene 20 años o no sé cuánto, y ella sigue hablando así como raro, y luego esto de la inteligencia artificial, o sea, como que no entendí su situación, pero bueno, está gracioso. Dice Yassi Méndez, todo por tener más seguidores. Claro, pues sí, por tener más seguidores y por no pagar. La verdad es que si uno pide favores, luego hay que pagarlos y es más complicado. Por eso les digo, si te ofrecen, vente y te hago un tratamiento, yo, por ejemplo, acepto encantada si ellos me lo están proponiendo y cumplo con el pacto. Una historia, 2 historias. Hay unos tan lindos que te dicen lo que tú quieras, pero yo no voy y digo, quiero que me den esto por intercambio, porque entonces ya acaba uno en gorrona. Hay que saber, y de preferencia hay muchas cosas que yo prefiero pagar y no que me regalen,
para después no tener complicaciones. Dice Luis Rendón, ya perdimos a la chica dorada. Oiga, por cierto, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones. Bienvenidos a todos los Annie Lovers. Estoy tratando de leer todos los mensajes porque luego dicen unos sí los lees, unos no, pero trato. Lo que pasa es que hay unos como Beto Valdivia, Gracielita, Luis Rendón, que escriben mucho y pues aunque se me salten veo otro mensaje y luego hay unos que no escriben tanto, pero sí regálenme su like y su suscripción. Bueno, ahora vamos con Annette Michel porque miren, dicen que está confirmado que Rosa María Noguerón, la actual productora de La Casa de los Famosos, bueno, hay varias productoras, pero ella es una de las productoras, será la que se quede en el programa hoy para el 2024. Porque Andrea Rodríguez, acuérdense que no y siempre han cambiado de producción cada 3 años. Andrea Rodríguez estaría cumpliendo los 3 años, cerrando su ciclo, y ella hasta ahorita no sabe nada, no le han dicho nada, pero la gente dice que va Rosa María Noguerón. Y le preguntaron a Annette Michel si ella es la que va a entrar en esta nueva etapa de hoy. No, 100%. No, es que hoy no me necesita. Tiene su equipo y es su familia, pero no. Vienen cambios, vienen nuevos productores. No, ¿qué cambios? No ha habido cambios en 25 años, ¿no? ¿De qué hablan? No, cambian de productores cada cierto tiempo sí. También, y también cambian de algunos conductores. Sí, pero no. Yo creo que hoy está perfecto como está. Pues sí, porque Annette Michel es una gran conductora, lo hace muy bien, pero pues sí, hoy es un equipo muy sólido, incluso aunque han cambiado de producción, se han quedado Raúl Araiza, Galilea Montijo y Andrea Legarreta han sido así, pero bien fuertes y nadie los mueve, aunque la productora llegue y quiera quitarlos o el productor, Televisa dice, el paquete de hoy va Raúl Araiza, Galilea y Andrea. Ya si después, por ejemplo, Andrea Rodríguez pudo poner a Paul Stanley y aderezarlo con Tania Rincón y demás, eso está perfecto, pero a Galilea, Andrea y a Raúl Araiza nadie los mueve, al menos hasta el día de hoy en el programa hoy. Y mi título les voy a platicar. Por ahí salieron los rumores que Montserrat Oliver se está separando de Yaya Kosikova. Yo digo la pareja más bella del espectáculo porque las dos son impresionantemente guapas. Les digo que yo un día las vi en un centro comercial, es que no había quien no las volteáramos a ver porque son despampanantes, o sea, la belleza de ambas de verdad es de impacto. Entonces las ves llegando glamurosas, cabello, ojazos, cuerpazo, pues todo el mundo las volteaba a ver y dije, ay, qué guapas mujeres. Y luego cuando vi dije, ay, pues sí es Montserrat Oliver y además Yaya Kosikova. Se enferma Yolanda Andrade, que antes fue pareja, ya saben, y ya se ha dicho públicamente mucho, de Montserrat Oliver fueron pareja, y Yolanda Andrade ha declarado que el amor de su vida fue Montserrat, y Montserrat ha dicho que un gran amor fue Yolanda Andrade. Ellas siguen trabajando juntas en el programa de Mojo, por lo tanto tienen una relación muy cercana, aunque cada quien con su vida y se respeta, pero empezaron a decir que ya hay problemas en el matrimonio de Montserrat con Yaya Kosikova y que la culpable es Yolanda Andrade. Y ellas se lo preguntaron directo. Sí tiene que ver, si es la tercera en discordia Yolanda Andrade, descubran. ¿Cómo ves el chisme que dicen que me estoy divorciando por cuidarte? O sea, la gente, ya no saben qué inventar. O sea. ¿Por qué? ¿Por cuidarme a mí? Por tu culpa. Ajá, bueno, quiero aclarar. Fíjense nomás, qué barbaridad. Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat. No, si un día me divorcio, no es la culpable. Si un día llegase a pasar, no es culpable Yolanda. Y si fuese mi culpa, la asumiría. La asumo. La sumo. Sumo. Oye, sumo parece a mis chichis, se me ven unas enormes, parece un sumo. Me voy a subir más el vestido, Dios mío. Esto es una manera de provocar al prójimo no, como a sí no fue mismo. intencional, tengo tape. Ah. Entonces no debo de grabar. No me ponía este vestido ya. Que no. Ay, pero le queda bien bonito a la Monse su vestido. Años, entonces como que ay, Monse, pero me crecieron las defensas. Pero se le ve muy bonito. Ah, sí, tómale para que se vea súper bien la Monse. No, pero vamos caminando al... vamos. Ahí está aclarado, no se ha divorciado, primero aclara Montserrat Oliver. Si un día me divorcio, Yolanda no va a ser la culpable, dice Yolanda, y si no, yo asumo la responsabilidad. Porque decían que los celos de Yaya empezaron, que ahora que Yolanda ha estado enferma,
que me dio gusto ahora, ahí se ve mejor, que Montserrat, bueno, se ha desvivido en cuidarla. Pues qué padre que sea buena amiga y la cuide, pero que a Yaya le dio celos y que ahí empezaron los problemas. Dice Montserrat que no, que sigue juntas, que sigue con Yaya. Yaya sabe perfecto la relación que hubo entre ellas, sabe que ahora queda un gran cariño y que no la puede dejar sola porque pues es un apoyo muy importante, igual que si a Montserrat le pasa algo, Yolanda estaría ahí para atenderla. Entonces creo que dice como que fueron pareja Montserrat y Yolanda. ¿No lo sabías, Luis? No, pues ¿dónde vives, Luis Rendón? ¿Dónde estuviste todo ese tiempo? Claro que fueron novias y durante muchísimos años y fue un romance intenso y pasional. Lo que pasa es que fue en esta época en donde no se decía abiertamente. Incluso recuerdo perfecto en un evento, una reportera, Nuria Ariza, que le mando muchos besos, que era reportera de Maxine en ese entonces, en un evento le pregunta a Yolanda si es cierto que tiene una relación con Montserrat en aquella época, y entonces agarra la bebida que traía y se le echa en la cabeza a Nuria Ariza y le dice, ¿qué te importa? Eso no se pregunta. Y fíjense, años después lo platica Yolanda, lo platica Montserrat abiertamente, ¿y qué tal? Ahora, pues se puede decir, antes no, antes era así de como que nadie quería que se supieran ese tipo de relaciones. Vicky Cosmetóloga, saludos, Anita, me gusta, me gusta. ¿Qué te gusta? Me gusta. Ah, el cabello. Ah, pues así de largo, ¿verdad? Ahí va. Pero yo les digo que algún defecto he de tener porque fíjense, es un lado está más corto que el otro, ¿sí o no? Ay, ya ni maquillaje me queda a estas horas. Vean este lado y vean este. Está más largo de ¿cuál? De este. No, es que estoy al revés. De este. De este está más largo y de este está más corto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero no sé, me crece así, me crece como diferente. Ahí esto que se ve la blusa, bueno, no importa. Pero el caso, ay, regrésate para ver los comentarios. El caso es que no es la tercera en discordia, Yolanda Andrade, y ya queda aclarado. Infórmate más. Ah, no lo regales, Andrade. Él es bien chismoso, sabe todo, pero esto se le fue. Delia Rubio, se va Laura G de Aztequi, ¿por qué? ¿Quién entra en su lugar? Sí, se va este viernes, Delia 28, se despide de Venga la Alegría, decisión de ella porque quiere estar con sus hijos. Carolina Huerta, ¿por qué llegaste tarde otra vez? Ponle like y ve todo el programa y gracias. No importa que llegaste tarde, la cosa es que veas el programa, que con un permanente me vería mejor. Pues hay días que me peino con chinitos, pero saben que llevo tantos años peinándome diario que luego el pelo se maltrata, entonces luego lo dejo descansar un poquito y por eso luego hay días que me hago colita de caballo. Miren, no lo tengo maltratado y si lo tocan está suavecito. Ay, pero ¿saben qué? Pues sí se va cayendo, luego se va como adelgazando, entonces ahorita me estoy poniendo una mascarilla para ver si se recupera. Muy buenas noches, Hilda Soto, y gracias a todos ustedes, muy buenas noches para todos, los quiero mucho, gracias por seguirme, por ser parte del Precio de la Fama. Mañana los espero un día más, 8:30 en vivo y a todo color, y ya saben que hay más, pero hasta ahí les espero.